Vamos a abordar ahora un tema que de seguro a usted le va a interesar muchísimo. Un estudio del CERNAC reveló diferencias de hasta un 900% en los precios de un día cama en clínicas, por ejemplo. Se analizaron 16 establecimientos de salud de la región metropolitana y las autoridades precisaron que solo se midieron precios y, eso sí, no calidad. Los exámenes, en tanto, tienen una diferencia de hasta un 2000%, lo que significa que un paciente puede pagar desde 840 pesos hasta 18.000 pesos por el mismo examen, según la institución EISAPRE donde se atienda o, comillas, se elija. Para abordar con más detalles esta situación, estamos con el director del CERNAC, Juan Antonio Perigonio. Director, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿De dónde salió esta idea de abordarlo y si es novedoso, por qué? Bueno, estamos escuchando a los consumidores de nuestro país. Lo que queremos es precisamente no solamente recepcionar los reclamos, sino que también acoger los planteamientos que nos hacen los consumidores, y claramente estamos en presencia de un mercado complejo en donde la asimetría o la desigualdad es notable, en donde se carece de la información relevante, se carece de información previa o oportuna antes de tomar la decisión, y por lo tanto tomamos esta decisión de hacer esta investigación, este estudio de precios. No se trata de un mercado en donde, por ejemplo, uno compra un electrodoméstico o una prenda de vestir, se trata nada menos que prestaciones de salud, en donde el consumidor, el usuario, el paciente, no está en igualdad de condiciones ni para cotizar ni para comparar. Generalmente estamos en presencia de un consumidor vulnerable, mucho más débil en esta relación de consumo, y por lo tanto lo que estamos nosotros haciendo es escuchar este reclamo permanente que probablemente durante muchos años, y por qué no decirlo, durante décadas se ha extendido, y queremos entonces dar este primer paso importante de transparentar este mercado muy relevante para el consumidor chileno. Este es el primer paso. Este primer paso lo hicimos junto al superintendente de salud, que es el ente técnico que va a ser el aporte necesario para incorporar aquellos elementos que se necesiten para estandarizar los sistemas de información, homogeneizar la obligatoriedad que tienen estas empresas privadas de prestaciones de servicios de salud, y queremos entonces, a través de esta mesa de trabajo, poder entonces entregarle un producto final al consumidor para que se transparente y se entregue la información correcta como corresponde. Cuando habla de estandarizar, de incorporar aquí a la Subsecretaría de Salud, parece muy importante, porque uno podría decir, y ya lo he escuchado en algunos descargos de algunas de las clínicas que están hablando después de este estudio, señalar que, bueno, hay libertad de precios, primero, y que ellos califican la prestación que entregan por distintas otras razones que no están explicitadas, por la competencia de sus médicos, por la infraestructura, etcétera. Por lo tanto, este estudio entregado aquí no puede ser comparable, porque no puede comparar una clínica A con una B solamente en los precios. Hemos dicho que el parámetro objetivo que hemos tomado para hacer el estudio es el concepto de precio. Desde luego que no está el concepto de calidad, porque claro, se puede argumentar de que hay distintos tipos de especialización, pueden haber material construido o traído desde una importación que puede representar un costo mayor. En general, lo que nosotros hemos hecho es transparentar estas prestaciones de salud con respecto al precio. Y algo muy relevante, porque el día cama, por ejemplo, tiene que ser el mismo para todos, o la jeringa es la misma jeringa para todos, o el examen de electrolitos es el mismo examen para todos. Por lo tanto, hay que partir de la base de que frente a una misma prestación se entrega la misma finalidad, y el consumidor va en búsqueda de esa finalidad. Y por lo tanto, eso es la parte fundamental de la información que se tiene que entregar. Después viene la información con respecto a la calidad del servicio u otros conceptos. Nosotros queremos partir de esto, y que nos parece de la mayor relevancia, y que el consumidor lo tenga antes de tomar la decisión de una intervención quirúrgica o de un procedimiento médico, especialmente para aquellas intervenciones donde uno pueda programarla. Esto, más bien, para las intervenciones de urgencia, están cubiertas por la ley de urgencia, y por lo tanto esta herramienta útil de información la entregamos a los consumidores para que sepan aquellos que necesitan programar una intervención quirúrgica o un procedimiento. Ahora, director, ¿estamos hablando aquí solamente de transparentar o de ir más allá y detectar derechamente abuso y poder corregirlo o denunciarlo incluso? Porque, a ver, insisto con las diferencias. Alguien podría decir, es verdad, el examen en teoría es el mismo, pero los procedimientos que se utilizan o el profesional que lo realiza es distinto, distintamente calificado, por lo tanto el valor es distinto. Ya, es una cosa, pero cuando usted habla de la jeringa,
Ya, no creo que haya una diferencia tanto entre una jeringa desechable común y corriente que se utiliza aquí y allá, en donde el precio es 6 veces. Eso es, pues. Ya, pero ahí hay diferencia, ¿o no? Por eso mismo partimos con esta información, que es relevante saber exactamente cuál es el costo de estas distintas prestaciones que son las más recurrentes, las más comunes: día cama, los insumos y remedios, las consultas médicas, los exámenes, las imágenes o radiografías, los procedimientos médicos, que es lo más común que nosotros los usuarios hacemos en los centros de salud privados. Y por lo tanto, aquí hay que también preguntarse qué explica, qué justificación tiene, por ejemplo, que un examen de ecotomografía tenga 1.151% de diferencia entre una clínica y otra, o por ejemplo, que el examen de electrolitos tenga una diferencia de 2.000%. La máquina que lo realiza, podría decir alguien. Bueno, es importante que eso se aclare y se le entregue la información al consumidor antes de utilizar el servicio. Además, hay que señalar lo siguiente: hemos trabajado conjuntamente con la Superintendencia de Salud justamente para que podamos transparentar también la forma en que se entrega el servicio. Por ejemplo, estandarizar el valor día-cama. ¿Qué implica o qué incluye este valor día-cama? Porque, por ejemplo, tenemos valores que van desde los 42.000 a los 444.000. Tenemos una diferencia de 900%. Significa que el consumidor, si elige la opción más barata, se puede pagar 9 veces menos que la opción más cara. Y por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Y lo vamos a hacer con el Superintendente de Salud. Vamos a hacer esta mesa de trabajo para que se estandaricen y se homologuen los sistemas de información. De tal manera, por ejemplo, que ojalá, y ese es el sentir nuestro y la necesidad del consumidor, que se paqueticen los servicios. Por ejemplo, día cama, que se sepa a ciencia cierta qué incluye el día cama. O, por ejemplo, que se sepa exactamente cuántas consultas frente a un procedimiento médico o una intervención quirúrgica se van a realizar. Cuántas consultas médicas se pueden hacer en el día en horario hábil o horario inhábil. O, por ejemplo, también la problemática que se nos produce con el horario de los exámenes. Horarios de exámenes que también varía el precio final. Lo que nosotros no queremos es que el consumidor, cuando finalmente se hace la prestación de salud, la intervención quirúrgica o el procedimiento médico, pague una cuenta horrorosamente alta en donde, con sorpresa, se entere de que su cuenta es millonaria y que en definitiva no puede pagar y puede terminar con cobranza incluso judicial. Eso no queremos que ocurra, porque estamos hablando de un servicio que es muy sensible para la población y que el consumidor necesita, por lo tanto, la máxima información. Acá se le exige a los prestadores de estos servicios mayor rigurosidad, como si se tratara de cualquier otro proveedor de servicios. Estamos hablando de las prestaciones de salud, en donde afecta mayoritariamente a la clase media de nuestro país, que con esfuerzo pagan estos servicios y por lo tanto lo mínimo que merecen es la mayor transparencia. Estamos dando el primer paso. Este primer paso constituye, a juicio del CERNAC, el punto medular del siguiente, que es hacer esta mesa de trabajo junto a las empresas y también transparentar estas prácticas que el consumidor chileno está exigiendo hace mucho tiempo. Qué bueno cuando habla del primer paso, porque seguramente eso va a sentar esperanza en el público de que después de esto va a venir otras cosas, porque uno desde su casa podría decir: perfecto, señor Periboni, pero usted me está hablando solamente de transparencia y yo voy a tener que elegir, pero los costos no los puedo controlar. Tal vez, ¿cómo lo puedo controlar? Obviamente aprovechando la información para elegir aquellos que son más baratos, ¿no es verdad? Y por lo tanto ahí rige la competencia y de esa manera. Pero todos sabemos que eso es más largo, es el camino más largo. ¿Por qué se lo digo? Porque también aquí subyace tal vez un problema que escapa solamente al ámbito de competencia del CERNAC, pero que lo estuvimos conversando aquí con el Superintendente de Salud el otro día cuando lo estuvimos hablando también de los planes de salud. ¿Por qué? Porque todos sabemos que también hay una suerte de integración entre las ISAPRES y algunas clínicas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando estamos hablando de todos estos costos de salud y ellos colocan los precios, al final los costos de salud suben. Y cuando a mí me cobran año a año y a usted le cobran en su cuenta de salud, en su plan de salud y se lo aumentan porque los costos de salud subieron. Entonces uno dice: me están subiendo allá cuando me cobran y después me suben en mi plan de salud. O sea, me están sacando plata por los dos lados. Bueno, como usted lo ha dicho, Ramón, evidentemente son materias técnicas y muy complejas que hay que reservárselas a los entes que tienen la competencia para pronunciarse. Estamos hablando de integración vertical, estamos hablando de posible fijación de precios, estamos hablando de posible alteración de la libre competencia. Son materias que yo prefiero
guardar reserva y dejárselas a los entes que son los especializados, los que tienen la competencia en esta materia, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica. Son ellos los que se deben pronunciar con respecto a ese tema. Lo que nosotros sí hacemos es lo que nos da la ley. La ley, por ejemplo, nos faculta a denunciar cada vez que observamos infracción a la ley del consumidor. Y en esta materia ya lo hemos hecho. Acá hemos denunciado a 10 clínicas por no cumplir la obligación de mantener los precios disponibles al público. La lista de precios. La lista de precios. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué razón en este tipo de establecimientos no se cumple la norma de mantener a disposición del público en forma permanente y visible los precios? Rige exactamente la misma obligación y por lo tanto hemos actuado, que es lo que nos atañe a nosotros, y hemos denunciado esto en tribunales y que actualmente se está tramitando infracciones ante los juzgados por infracciones a la ley del consumidor. Las otras materias, por supuesto, que son temáticas que son muy relevantes, las vamos a poner sobre la mesa de discusión cuando se materialice esta mesa de trabajo que vamos a hacer con el Superintendente de Salud y con el Ministerio de Economía, en el que hoy día el ministro ya lo ha anunciado, en donde esperamos también conversar estos otros temas y en donde, por supuesto, no descartamos la posibilidad de que intervengan otros actores. Y por eso digo que hay ciertas materias que es preferible dejárselas a aquellos que tienen la competencia para pronunciarse. Señor director, antes que se me acabe el tiempo, permítame preguntarle de otra materia absolutamente de actualidad donde el CERNAC también ha intervenido, que es con el tema del partido de Colo-Colo con Universidad Católica. Es cierto que los tribunales rechazaron un recurso de protección que iba acompañado con una orden de no innovar, el partido se jugó de todas maneras, pero quedó el fondo del asunto. El fondo del asunto respecto de, por ejemplo, si hay infracción a la ley del consumidor, artículo 3, en donde se dice que claramente no se puede discriminar al consumidor. Así es. ¿Qué pasa allí? Bueno, ya lo dijimos el jueves recién pasado, cuando vimos de que este club deportivo estaba vendiéndole entradas solamente a los adeptos, a los socios de su club. Obviamente eso configura una infracción a la ley del consumidor. Quiero ser muy claro, la ley garantiza el libre acceso a los bienes y servicios, y ese es un derecho de todos los consumidores. El proveedor de un servicio que no lo cumple comete discriminación arbitraria y es una infracción a la ley. Y también comete otra infracción que es la negativa injustificada de venta. Hay que ser muy claro con respecto a la organización de eventos. Acá esta norma se aplica tanto a los eventos deportivos como artísticos. Y acá defendemos un principio. El CERNAC defiende el principio de la igualdad ante la ley y declarar estar en contra de todo tipo de discriminación. Por eso tomamos la decisión de denunciar a este club deportivo. En el día de hoy se presentó la acción judicial ante los tribunales porque se configuró a nuestro juicio una discriminación arbitraria. Organizar un evento deportivo es un derecho y el club deportivo lo tiene, pero ese derecho no es absoluto porque la ley garantiza el libre acceso al espectáculo que es de acceso público. Cuando hemos visto que no se respetó esa cantidad mínima de entrada para el público en general, una cantidad razonable, adecuada, atendida a las circunstancias del evento que se estaba realizando, en donde se deja solamente en forma exclusiva, solamente a los socios de dicho club, se comete discriminación arbitraria y por eso hemos tomado la decisión de actuar ante los tribunales. No queremos dejar un precedente para el futuro muy negativo, porque esto significaría que en el futuro cualquier club deportivo, cualquier empresa que pretenda hacer recitales especiales o preferentes para sus clientes, cometan este tipo de infracciones de discriminación arbitraria que nosotros vamos a oponernos siempre. Y por eso en este caso no ha sido la excepción y tomamos la decisión de presentar los antecedentes ante los tribunales. Director Juan Antonio Peribonio, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más noticias.